Conocí a Betty Jane por primera vez en mi primer día de escuela en cuarto grado. Papá acababa de comprar nuestra granja esa primavera. Mamá y nosotros los niños nos quedamos para terminar el año escolar en nuestra antigua escuela. Vivíamos en la granja del abuelo Harley, donde papá creció. El abuelo había muerto el otoño anterior. La abuela Irene no quería quedarse en la granja. Los problemas de cultivos y vandalismo habían empeorado en los últimos años, y tenía miedo de que Harley e Irene tuvieran 2 hijos. Mi papá Terry y mi tío Howard decidió comenzar su propio negocio instalando y reparando electrodomésticos. Era muy bueno en eso. Papá trabajó en la granja con el abuelo durante muchos años hasta que el abuelo enfermó y finalmente murió. La abuela trabajó junto a los dos, haciendo lo que pudo para ayudar. Se podía ver sus ojos brillar cada vez que ella y Harley estaban juntos, después de que él murió. Sus ojos brillaban tanto cuando lo recordaba. Su muerte le había roto el corazón. Juró que la granja lo había matado. Era su vida y su sueño dirigir este lugar. Se ha ido y necesito estar en otro lugar. Fue todo lo que dijo después del funeral. El condado compró 100 acres de la granja para un parque, y los 530 acres restantes se vendieron en varias parcelas a desarrolladores para viviendas y un gran parque industrial. El testamento del abuelo especificaba que mamá, papá y el tío Howard recibirían cada uno 1/3 del dinero. A papá se le permitía llevarse cualquier equipo de la granja si quería empezar la suya propia. Todo el equipo era viejo, pero funcionaba bien y papá estaba agradecido de tenerlo. Howard aceptó seguir manteniendo el equipo para papá como lo había hecho para el abuelo. Pagamos las piezas y lo alimentamos mientras estuvo allí. A medida que avanzaba la construcción, el vandalismo empeoró cada vez más. Una noche, la vieja casa se incendió y el fuego se extendió a los graneros y graneros. El departamento de bomberos logró evitar que el fuego llegara al remolque en el que vivíamos. Tuvimos la suerte de que 1 semana o 2 antes de que la abuela se mudara con Howard, nos dijo que era demasiado mayor para mudarse al otro lado del país. Todos sus amigos estaban aquí en la ciudad y no quería dejarlos, pero prometió visitarnos cada vez que Howard viniera a renovar. Al día siguiente, papá y Howard vinieron a trasladar las cosas de la familia a la nueva granja. Mamá y nosotros, los 3 hijos, vivimos en el motel durante las últimas 2 semanas de escuela y luego me mudé a 100 Mil South a la nueva granja. Betty Jane me vio el primer día de escuela serio y se fue. Su familia vivía en la ciudad y yo era un chico de granja flacucho que se vestía y actuaba el papel. Ella era la persona más hermosa que jamás había visto. Sus rizos rojos fluían por su espalda, su piel era blanca como la nieve y sus ojos color avellana brillaban y brillaban como estrellas en el cielo. Me quedé atónito. Estaba igualmente devastado cuando ella se rió y se fue. Caminé a casa esa noche y recé para pasar el resto de mi vida con ella. Estaba perdidamente enamorado. Al final del 5º grado, ambos comenzamos a crecer un poco, trabajar en la granja. Me había ayudado a desarrollar mis músculos. Comencé a parecerme menos a un bastón y ella comenzó a parecerse más a una mujer joven. En los últimos meses de 6º grado había engordado de manera saludable y ella era hermosa. Se convirtió en la reina del patio de recreo. Su patio siempre la seguía para hacer sus órdenes. Aproximadamente 3 semanas antes del final del año escolar, estaba hablando con amigos cuando escuché un grito agudo y luego una bofetada que envié en Miami. Fue a buscar a la maestra y yo fuimos a la parte de atrás del salón para distinguir los sonidos. Betty Jean estaba rodeada de muchos chicos de su vecindario. Tommy Powers, uno de los chicos más agresivos de la escuela, tenía su mano en uno de sus pechos y le estaba ofreciendo a cada uno de los otros chicos 25 centavos para que la manosearan. Su cara estaba roja de llorar y tenía sangre acumulada en la esquina de la boca. Me acerqué y le dije a Tommy que la dejara en paz. Se giró y me miró, y luego le di un puñetazo en la boca con el puño. La expresión de su rostro cuando me abalancé sobre él no tenía precio. Lo estaba golpeando diligentemente, sermoneándolo sobre cómo golpear a las chicas y, en general, haciéndolo quedar mal cuando un enorme par de manos me arrastró. Away from him, while I was being dragged, he successfully and aptly kicked me in the balls. I was dragged into the office, and my mom was called in. She was told that I was suspended for the rest of the year and would be retained the following year for failure. Mom wouldn't let me say anything in my own defense, either at school or on the way home. Después del almuerzo, mientras hacía las tareas del hogar, papá vino a verme. Escuché el informe de la escuela.
Entiendo que lastimaste mucho a ese chico. ¿Qué tienes que decir por ti mismo? Estaba a punto de comenzar la historia cuando escuchamos un auto pasar zumbando por nuestro camino de entrada. Papá fue a ver quién venía a esa velocidad. Escuché una voz que decía: «Estoy aquí para investigar una agresión en la escuela hoy. Entiendo que tu chico estuvo involucrado». Papá se limitó a decir: «Por aquí», y el sheriff siguió a papá al granero. «Deja de hacer quehaceres, tienes compañía», dijo papá. «¿Puedes decirme qué pasó hoy en la escuela?», preguntó el sheriff. Le expliqué lo que escuchamos y lo que vi. Les conté sobre la boca sangrante y el hecho de que Tommy la había golpeado, por lo que me di cuenta era al menos la segunda vez. Lo que más me molestó fue la sonrisa en su rostro cuando lo volvió a hacer. Estaba tratando de hacer que los demás le pagaran por tocar su cuerpo. «Eso está mal». Casi grité la última frase. «Ahora cálmate un poco, hijo», dijo. «Recibimos una llamada esta noche del padre de Betty Jane. Necesito investigar. Tu historia coincide con la suya. ¿Puedes decirme quién estaba allí contigo?». Le di los nombres de mis amigos que estaban allí, y luego le dije quiénes de su jardín estaban allí antes de que yo llegara a la escena. «Bueno, lo hice lo mejor que pude. Todo sucedió muy rápido. Escuché que fuiste suspendido. Mi ayudante estará aquí para recibirlo mañana por la mañana a las 10 a.m. Mi padre trabajó a mi lado para terminar las tareas del hogar esa noche. A la mañana siguiente, uno por uno, se entrevistó a todos los niños para ver qué podían aportar a la investigación. Primero se entrevistó a los niños que no participaron y a mis amigos. Los que ya habían sido entrevistados fueron enviados al salón de actos a esperar al resto de los estudiantes. Se les advirtió que no hablaran. A las 10:30 me llevaron a la oficina, donde encontré a Betty Jane y sus padres. Pronto llegaron el sheriff y el director de la escuela. Todos caminamos hasta una oficina interior, donde la directora se disculpó por su error del día anterior. Betty Jane, su madre y su padre me abrazaron y besaron en la mejilla, y su padre me estrechó la mano y me dijo: «Gracias por proteger a mi hija». Ese día volví a clase y terminé el año. Tommy fue enviado al reformatorio. El año siguiente estábamos en la escuela secundaria. Betty Jane y yo nos hicimos buenos amigos. Sus avances se detuvieron. Ambos seguíamos viendo a otras personas. En el 11º grado éramos pareja. Algunas personas decían que estábamos unidos por la cadera. Hicimos juntos todas las cosas habituales de la secundaria y la preparatoria. Otros chicos la invitaban a salir, pero ella siempre decía que no. Después de graduarse, iba a ir a una escuela de belleza a 10 millas de distancia, en un pueblo vecino. Viajé al norte, a nuestra antigua ciudad natal, para obtener un certificado en administración agrícola en la universidad local. Un certificado es como un título asociado de 2 años sin todas las materias de educación general como matemáticas e inglés. Un día después de estudiar allí unos meses, recibí una carta con una foto de Betty Jane abrazando y besando a Tommy Powers. Habíamos hablado por teléfono todos los viernes por la noche desde que me fui. Parecía estar bien y me confesó su amor una y otra vez. Este viernes me tocó llamarla. Llamé desde un teléfono público en un garaje ubicado en la calle contigua a la casa de sus padres. Hablamos como de costumbre durante 45 minutos. 5 minutos después de colgar, un Corvette convertible nuevo se detuvo y ella salió corriendo para subirse. Su lugar de cita favorito era un cine en las afueras de la ciudad. Conocía todas las aberturas de la cerca y encontré una cerca de donde nos gustaba estacionar. La película comenzó a las 8:10. Salté la valla y me dirigí a nuestro lugar, pero había un coche aparcado allí. Me las arreglé para pararme junto a la valla a la sombra y observar la mayor parte de la acción de la noche. Después de una hora de caricias, intentó que ella se acostara con él. La escuché. «Voz clara como el día, sabes que te amo y quiero sexo tanto que puedo saborearlo. Pero tienes que usar un condón si vamos a hacerlo. O nena, sabes que no me gustan. Tendré que ir al baño y conseguir uno, y puede que no quieras uno cuando regrese». Los seguí desde la distancia. Eran alrededor de las 9:45, cuando emergió de las brillantes luces del baño de hombres. Estaba cegado temporalmente por la oscuridad circundante, y tuvo que detenerse hasta que su visión nocturna regresó a él. Cuando se detuvo, caminé hacia él, y fingí que me dirigía al baño mientras me acercaba. El golpe tan fuerte rápidamente se cayó. Supongo que los nudillos de que tenía eran demasiado grandes. ¿A quién le importa? Los guantes amortiguaron los golpes en mi brazo.
Me tomó menos de un minuto vaciar sus bolsillos y hacerlo parecer un robo. No estaba feliz de encontrar sus bragas favoritas colgando en su bolsillo trasero debajo de su chaqueta. Luego procedí a pisotearlo con las pesadas botas de trabajo que estaba usando. Le rompí ambos brazos y le aplasté las bolas tan fuerte que pensé que sería estéril si lograba mantenerlas. Lo agarré por el cuello de su chaqueta y lo arrastré fuera del camino hacia un matorral de hiedra venenosa mientras me alejaba. Él gimió y trató de levantarse. Caminé de regreso a mi auto y conduje hasta Howard's, donde vivía mientras estudiaba en el camino. Me detuve y al salir de la ciudad dejé caer un sobre grande dirigido al padre de Betty Jane en una caja en la oficina de correos. Contenía la licencia de conducir de Tommy, las bragas de Betty Jane y una banda elástica antes del viaje. Me aseguré de poner la dirección en el sobre, asegurándome de que las letras no se parecieran a las mías. Las huellas dactilares estaban disponibles, así que usé guantes cada vez que recogía algo que pudiera ser entregado a la policía. A las 11:30, cuando terminó la película, Betty Jane tuvo que llamar a su padre para que viniera a buscarla. Estaba frenético. Era casi el amanecer cuando encontraron a Tommy. Murió al día siguiente, y no estaban seguros de qué causó su muerte, la paliza o el hecho de que se le permitió caer de la camilla sobre su cabeza. La historia apareció en el periódico local. 3 amigos me enviaron copias del artículo la semana siguiente. Un detective vino a verme para hablar sobre el asalto. Fijaron la hora de la muerte alrededor de la medianoche, inmediatamente después de regresar a la ciudad. Fui a un restaurante local y me quedé allí hasta la medianoche. Me aseguré de hablar con todos los que pasaba y la multitud de estudiantes universitarios que estaban allí para asegurarme de que no me notaran. Pedí una hamburguesa con mostaza extra y la devolví con el comentario de que no quería mostaza. Le di a la chica una buena propina para asegurarme de que ella también me recordara. Gasté el dinero de Tommy de su billetera. Saqué más de $400, la billetera y todas las otras pertenencias de Tommy, así como los nudillos de bronce que tiré al río cuando lo crucé al salir de la ciudad. Até la billetera a un ladrillo para asegurarme de que no apareciera por un tiempo. Las botas de trabajo que usé cuando la pateé se compraron en una tienda de segunda mano. Las dieron a la caja de donaciones antes de que llegara a casa. El fin de semana siguiente fue su turno de llamarme por la noche. El tío Howard cogió el teléfono y le dijo que no deseaba hablar con ella de nuevo y cité un artículo de noticias sobre sus actividades esa noche. Me encontré cuando volví para Navidad ese año. Se veía terrible. Me convenció de tomar una taza de café con ella en un restaurante. Le dije que tenía media hora para decirme lo que hiciera. Las lágrimas comenzaron y lloró durante casi 5 minutos. Ahora tienes 25 minutos para hablar. Se puso a trabajar haciendo el mejor trabajo de ventas de su vida. Sabes que solo te amo a ti. No pasó nada esa noche. Fue a comprar un refresco y palomitas de maíz y fue asaltado en el camino de regreso. Estaba desesperadamente sola. Te extrañas, solo necesitaba alguien con quien hablar y salir de la casa. Siguió y siguió, a veces repitiéndose, a veces contradiciendo lo que acababa de decir. Me senté allí escuchándola sin expresión en mi rostro. Cuando terminó esa noche hablamos por teléfono. Confesaste tu amor por mí. 5 minutos después, él se detuvo. Saliste corriendo, te subiste a su auto y él condujo off. I know it's true. He drove you to a coffee shop and parked in your favorite spot. She started to shake her head in a no sign. He really turned you on. You refused to give up your virginity without him putting a rubber on. He went to get it and didn't come back. No menees la cabeza, no. Sabes que es verdad, dije. Te amé a primera vista. Recé para que fueras mía y justo cuando empezaba a creer en ti, sucedió esto. Ella lloró hasta el cansancio de su corazón. Betty Jane, todavía te amo. Tendré que aceptarlo, pero nunca podremos estar juntos. No creo que una palabra de lo que dices. Lo mejor que podemos ser son amigos. Luego me levanté, puse $5 del dinero de Tommy sobre la mesa para pagar el café y la propina y salí de su vida. Ella nunca preguntó ni supo cómo lo sabía. Pasé 3 semestres en la universidad antes de acumular todos los créditos que necesitaba para obtener mi certificado. Regresé a la finca para trabajar con mi padre. Poco después de regresar, conocí a una chica que me sonreía cada vez que nos veíamos. Trabajaba en el elevador de granos con su abuelo. Una tranquila tarde de marzo, después de haber traído el trigo de invierno, le pregunté si quería café. Corrió a la trastienda y regresó con su abrigo y una sonrisa aún más grande en su rostro.
Cuando salimos de la casa, me di vuelta y vi a su abuelo mirándonos. No quería café y se conformó con un trozo de tarta y un vaso de leche. Hablamos durante aproximadamente 1 hora antes de que ella comenzara a mirar su reloj. ¿Tienes que volver? Ella frunció el ceño y dijo que su almuerzo casi había terminado. Mientras cruzábamos la calle, le pregunté si quería ir a almorzar conmigo el viernes. Mi abuelo querrá conocerte mejor antes de concertar citas. ¿Te importaría venir a cenar a nuestra casa esta vez? Si eso era lo que hacía falta para conseguir una cita con ella, estaba totalmente de acuerdo. ¿A qué hora te gustaría verme? ¿Te parece bien a las 6:30? Absolutamente. La acompañé a la sala de espera y sonreí mientras ella desaparecía en la trastienda. Ahora sabía que su nombre era Laura. Creció a 40 kilómetros de la granja del abuelo Harley. Le encantaba ir al parque que se construyó en los 100 acres que vendimos al condado. Ambos obtuvimos certificados en gestión agrícola de la misma escuela. Se graduó después de mi primer semestre de escuela. Conoció a mi mamá y a mi papá cuando traían grano para venderlo al molino. Vivía con mi abuelo y lo cuidó después de la muerte de mi abuela. Estuve allí a las 6:28 del viernes. Llamé a la puerta y su abuelo me hizo pasar. En ese momento ella salió de la cocina. La cena estará lista en 5 minutos. Le entregué las flores que había traído y le dije, gracias por la amable invitación a cenar con su familia. Ella se sonrojó. Comimos, hablamos, comimos un poco más y luego hablamos un poco más. Finalmente, su abuelo se levantó, me tendió la mano y me pidió que lo llamara Joel. Se disculpó por tener que llegar tan temprano y me dijo que tenía que salir a las 10. Sí, señor Joel, gracias por la cálida bienvenida a su hogar. Honraré tu deseo. Ayudé a Laura a recoger la mesa y sequé los platos mientras ella lavaba. Hablamos mientras trabajábamos y luego regresamos al comedor para continuar nuestra conversación. Si no le agradaras, no te pediría que lo llamaras por su nombre, dijo. Si quieres tener una cita en el futuro, él dirá que sí. Aproximadamente a las 9:55 señalé el reloj y nos dirigimos hacia la puerta. Se puso de puntillas y me besó ligeramente en la mejilla. Cuando parecía que iba a responder a la caricia, ella susurró, esta vez no, necesitamos ir despacio. Sonreí y tomé su mano. Cuando llegue a la ciudad, ¿puedo llevarte a cenar otra vez? Ella asintió vigorosamente. Sí. Su sonrisa iluminó todo el patio. Esa noche pensé en ella durante todo el camino a casa. El miércoles, mi papá decidió que no quería llevar el grano a la ciudad y me pidió que lo hiciera. Tenía una enorme sonrisa en su rostro. Asentí con la cabeza y fui a ponerme una camisa limpia. Mamá y papá me vieron salir del campo y llegar a la ciudad. Laura estaba ocupada con los clientes, así que tuve que esperar unos 30 minutos antes de que pudiera irse. Hoy solo puedo tomarme un descanso de media hora porque estamos muy ocupados. Cada uno de nosotros comió un sándwich ligero y una Pepsi antes de que yo. Hoy solo puedo tomarme un descanso de media hora porque estamos muy ocupados. Cada uno de nosotros comió un sándwich ligero y una Pepsi antes de que yo. Hoy solo puedo tomarme un descanso de media hora porque estamos muy ocupados. ¿Decirme quién estaba allí contigo? Le di los nombres de mis amigos que estaban allí, y luego le dije quiénes de su jardín estaban allí antes de que yo llegara a la escena. Bueno, lo hice lo mejor que pude. Todo sucedió muy rápido. Escuché que fuiste suspendido. Mi ayudante estará aquí para recibirlo mañana por la mañana, a las 10 a.m. Mi padre trabajó a mi lado para terminar las tareas del hogar esa noche. A la mañana siguiente, uno por uno, se entrevistó a todos los niños para ver qué podían aportar a la investigación. Primero se entrevistó a los niños que no participaron y a mis amigos. Los que ya habían sido entrevistados fueron enviados al salón de actos a esperar al resto de los estudiantes. Se les advirtió que no hablaran. A las 10:30 me llevaron a la oficina, donde encontré a Betty Jane y sus padres. Pronto llegaron el sheriff y el director de la escuela. Todos caminamos hasta una oficina interior, donde la directora se disculpó por su error del día anterior. Betty Jane, su madre y su padre me abrazaron y besaron en la mejilla, y su padre me estrechó la mano y me dijo, «Gracias por proteger a mi hija». Ese día volví a clase y terminé el año. Tommy fue enviado al reformatorio. El año siguiente estábamos en la escuela secundaria. Betty Jane y yo nos hicimos buenos amigos. Sus avances se detuvieron. Ambos seguíamos viendo a otras personas.
En el 11º grado éramos pareja. Algunas personas decían que estábamos unidos por la cadera. Hicimos juntos todas las cosas habituales de la secundaria y la preparatoria. Otros chicos la invitaban a salir, pero ella siempre decía que no. Después de graduarse, iba a ir a una escuela de belleza a 10 millas de distancia, en un pueblo vecino. Viajé al norte, a nuestra antigua ciudad natal, para obtener un certificado en administración agrícola en la universidad local. Un certificado es como un título asociado de 2 años sin todas las materias de educación general como matemáticas e inglés. Un día, después de estudiar allí unos meses, recibí una carta con una foto de Betty Jane abrazando y besando a Tommy Powers. Habíamos hablado por teléfono todos los viernes por la noche desde que me fui. Parecía estar bien y me confesó su amor una y otra vez. Este viernes me tocó llamarla. Llamé desde un teléfono público en un garaje ubicado en la calle contigua a la casa de sus padres. Hablamos como de costumbre durante 45 minutos. 5 minutos después de colgar, un Corvette convertible nuevo se detuvo y ella salió corriendo para subirse. Su lugar de cita favorito era un cine en las afueras de la ciudad. Conocía todas las aberturas de la cerca y encontré una cerca de donde nos gustaba estacionar. La película comenzó a las 8:10. Salté la valla y me dirigí a nuestro lugar, pero había un coche aparcado allí. Me las arreglé para pararme junto a la valla a la sombra y observar la mayor parte de la acción de la noche. Después de una hora de caricias, intentó que ella se acostara con él. La escuché,